van a realizar un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo académico es un texto escrito argumentativo donde ustedes van a presentar una posición personal o tesis y esa tesis la van a desarrollar en unos argumentos. Entonces, atendiendo a lo que es el ensayo, que es ese escrito en prosa, donde nosotros desarrollamos esa idea con un tema determinado con carácter y estilo personal. Ahora, cuando hablamos que vamos a desarrollar una idea sobre un tema de carácter y estilo personal, nos referimos a que de acuerdo a la lectura de uno de los cuentos que escojamos o uno o varios cuentos, nosotros nos vamos a inspirar en una temática. Esa temática debe tener una idea personal o tesis o proposición, el cual vamos a desarrollar. Y repito, esa idea personal o propuesta debe ser inspirada de uno de los cuentos leídos. Ahora, ¿cuáles son las características principales que debe tener ese ensayo académico que usted va a enviar en el buzón 15? Debe ser breve. ¿Por qué debe ser breve? Porque se trata de desarrollar un solo tema, una temática o idea para demostrar. Por eso debe tener una extensión que limitada. Deben tener un estilo cuidadoso porque debemos tener cuidado de ese hilo conductor que debemos guardar para que haya siempre una coherencia y una cohesión del desarrollo de la temática o de las ideas. La exposición de las ideas deben ser claras, atractivas para que el lector quiera seguir leyendo, con un carácter persuasivo para el lector. Como les dije, deben estar bien cohesionadas esas ideas, esos conectores apropiados que van a utilizar para conectar una idea con la otra de una manera adecuada y al final tenga una coherencia global el texto. Quiere decir manejar esa temática durante toda y el desarrollo durante todo el ensayo. Para eso también una característica que debemos tener en cuenta es que deben hacer una investigación previa. La investigación previa es para alimentar esos argumentos, porque los argumentos son esas razones, detalles u hechos u opiniones nuestras y de autores que van a avalar el tema escogido, van a sustentar la tesis que nosotros hemos propuesto. Para eso tenemos que hacer una investigación previa de cómo piensan los autores sobre nuestro tema, sobre el cuento elegido. Es posible que nosotros indaguemos un poco más el horizonte de otros escritores con respecto a esa obra. Es en esa dinámica nosotros nos vamos llenando de requisitos para sentarnos a dar razones de nuestro ensayo, para tener argumentos persuasivos y con fuerza persuasiva para nosotros demostrar esa tesis que hemos escogido. Ahora, también debe ser convincente. Se trata de persuadir a un público lector, así que es necesario presentar argumentos veraces, ciertos, que vamos a escoger nosotros de manera muy cuidadosa en esa investigación previa. Por eso es en el borrador o la preparación de esas diapositivas, debíamos presentar cuáles eran esos argumentos que íbamos nosotros a llevar a cabo en nuestro ensayo. Y por eso se les pidió ese borrador. De eso se trata, de nosotros buscar argumentos veraces, que ese es el desarrollo, el cuerpo del ensayo, que le va a dar vida a esa tesis que nosotros hemos escogido. Ahora, estructura del ensayo. Debe tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Qué debe tener la introducción? Bueno, lo que mencioné ahorita. Nosotros debemos partir de una tesis. Esa tesis nosotros la vamos a colocar en un primer párrafo que se llama introducción, donde vamos a presentar la temática escogida y la tesis desarrollada en un párrafo de 8, 10 líneas. Y si tenemos una presentación de esa temática un poco extensa, entonces partimos ese párrafo en 8 líneas y 6 o 8 y 8 o 10 y 10, pero no nos pasemos de 10 líneas en esa introducción. La tesis es la idea que va a defender el autor, o sea, ustedes, en
el desarrollo o en el cuerpo del ensayo. Entonces, ¿qué va en el cuerpo del ensayo? El cuerpo del ensayo está conformado por esos argumentos y que cada argumento se le sugiere que sea un párrafo. Si nosotros estamos pidiendo mínimo 3 argumentos, entonces mínimo deben ustedes desarrollar 3 párrafos de desarrollo como mínimo. Van a presentar los argumentos, estos pueden ser ejemplos, opinión de un experto, datos estadísticos, entre otros. De la argumentación depende la efectividad del ensayo. Es recomendable que cada argumento, como les dije, corresponda a un párrafo. Entonces, nosotros realizamos nuestro primer argumento basado en la defensa de esa tesis y la avalamos o citamos con un autor que avale esa opinión que estamos nosotros aseverando o esa opinión que nosotros estamos dando por cierto o por sentada. Y entonces buscamos una cita textual de algún autor que sea coherente con lo que nosotros estamos diciendo. Eso vendría siendo el cuerpo del ensayo, por lo tanto, es la presentación de los argumentos en ese cuerpo del ensayo, que debe estar conformada por nuestra argumentación, por nuestras afirmaciones y debe estar soportada por un autor y hacer una discusión entre ese autor y mi opinión. Si ustedes gustan, dentro de esos presentación de argumentos, también pueden colocar contraargumentos para dar cuenta de que sí estamos nosotros o hicimos una investigación previa de esa temática que vamos a abordar. Luego, terminado nosotros ese cuerpo del ensayo o ya hemos agotado los suficientes argumentos para demostrar que nosotros tenemos razón en esa tesis, pasamos entonces al párrafo de conclusión, que puede ser 1 o 2 párrafos de conclusión. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la conclusión? En la conclusión vamos a retomar eso que hemos nosotros desarrollado como tesis y como argumento. No es hacer un resumen, no, es retomar esas ideas y llevarlas a la conclusión reafirmándolas. O sea, repasamos los argumentos presentados y damos nuestro juicio de valor, nuestra opinión personal y reafirmamos esa tesis. O sea, tenemos que dar cuenta que nosotros de lo que estamos diciendo o afirmando es cierto, que tenemos la razón. Esa es la conclusión y esa es la misión de la conclusión en un ensayo argumentativo. Entonces, resumiendo, introducción, donde está la presentación del tema y la tesis, y la pregunta, que es el derrotero, que nos va a dar esa idea global de lo que nosotros vamos a hablar. Esa pregunta que es inspirada del cuento elegido. Luego la tesis, que es inspirada nace de esa pregunta o derrotero de nuestro ensayo. Eso lo vamos a hacer ¿dónde? En la presentación, en la introducción. Luego el cuerpo donde están los argumentos y pasamos a la conclusión. Y por último, no se les olvide que debe haber una referencia bibliográfica o referencias bibliográficas de esos autores que nosotros hemos traído a nuestro trabajo, de esas otras voces que alimentan nuestro trabajo. Continuamos y hablemos ahora de algo particular de la tesis. ¿Cómo debe estar conformada la tesis? La tesis es la columna vertebral de nuestro ensayo. Es una oración corta con sentido completo. Debe ser clara, manejar una sola temática. Acuérdense que el ensayo maneja una sola temática, por eso tiene una extensión limitada. Vamos a defender esa sola temática. Entonces, se refiere a esa opinión reflexiva donde se deja por sentado la posición personal de ustedes como ensayistas. Al mismo tiempo debe ser debatible para darle la oportunidad a un público lector de estar de acuerdo o en desacuerdo de sus planteamientos. Ahora, acuérdense que hay unos argumentos, un desarrollo de unos argumentos donde nosotros vamos a dejar bien clarito esa posición donde el lector, para que el lector no le quede duda de que nuestros planteamientos son ciertos y ellos estén de acuerdo con nuestros argumentos. Como les dije, referirse a un solo tema para que pueda ser probada, eso que ustedes están asegurando. Y de la correcta formulación de la tesis propicia el surgimiento de líneas de argumentación. Por eso se les pide que debe ser
clara, de referirse a una opinión reflexiva, donde dejan por sentado una posición personal y que la van a defender en unos argumentos. Entonces, si ustedes formulan una correcta tesis, ustedes se les va a hacer más fácil hilar o buscar argumentos para defender esa tesis. Continuamos con qué es un argumento. Bueno, según la RAE, el argumento son los razonamientos que empleamos para probar o demostrar una posición. En este caso, en este sentir, nosotros vamos a llevar unos razonamientos, vamos a demostrar esa tesis que hemos nosotros planteado en la introducción. Ahora, cuando vamos a escribir el ensayo académico, tenemos que establecer nuestra posición respecto a un tema. Esa temática a investigar e investigar sobre esa temática. Nosotros no podemos empezar a escribir un ensayo sin antes investigar sobre la temática que vamos a abordar. Esa temática nace de uno de los cuentos, esa temática es inspirada de uno de los cuentos o de varios de los cuentos, y de ahí nace la pregunta y de ahí nace la tesis. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a desarrollar esos argumentos, debe ser siempre apuntando a la defensa de esa tesis. Entonces, ¿qué son los argumentos? Son esos razonamientos que vamos a emplear para demostrar o probar la posición o para probar o demostrar esa tesis que hemos planteado. ¿Para qué? Para convencer a nuestro público de lector de que tenemos la razón o de que eso que estamos afirmando o de eso que estamos negando es cierto. Esa es la misión de los argumentos y por eso se requiere también que llevemos a esos argumentos unas demostraciones o unas evidencias. Esas evidencias las podemos nosotros tomar de nuestros juicios personales, testimonios personales o testimonios de otras personas. Es ahí donde se requiere la voz de otros autores y es donde le damos cabida a la cita. En este caso, de pronto prevalecen en este tipo de argumentos la cita textual. Continuando entonces con la temática de esos argumentos, los argumentos planteados deben ir direccionados a la defensa de la tesis, siempre, siempre ir direccionados. Se acabó el argumento del primer párrafo, continuamos con el siguiente párrafo para abordar otra idea, o demostrar nuevamente ese aspecto de la tesis. Entonces, los argumentos no son un resumen de la obra ni comentar el resumen. Los argumentos representan los juicios críticos en defensa de qué? De esa idea personal o esa reflexión o esa tesis. Estos deben ser sólidos, esos argumentos deben ser sólidos y evidentes, o sea, deben tener evidencia de eso que estamos asegurando para no caer en la arbitrariedad. Y de eso se trata. Nosotros vamos a convencer a un público, los argumentos deben ser persuasivos, por eso deben ser veraces. Se debe procurar una buena interpretación de la obra para que los argumentos tengan un sustento real. Ahora, como vamos a llevar demostraciones, las demostraciones las podemos llevar de esa obra que nosotros elegimos para hacer el ensayo. En suma, desarrollamos un argumento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de nuestra opinión. Cuando vamos a escribir un ensayo argumentativo, tenemos que establecer nuestra posición respecto a un tema e investigar sobre el mismo para encontrar evidencia que apoyen nuestra tesis o apoyen nuestro punto de vista. Ahora, dentro de los recursos de aprendizaje que ustedes tienen en la semana 14 y semana 15, van a encontrar esta diapositiva que estoy socializando, donde se les presentan esas estrategias argumentativas para utilizar en el escrito del ensayo. También está un video que ustedes pueden mirar con detenimiento, donde le va a dar luz de cómo empezar a desarrollar su ensayo. Y también se les sugiere repasar esos materiales de aprendizaje colgados en las semanas anteriores en los reto 1 y reto 2.
Entonces, estrategias argumentativas están esas citas que vamos a llevar nosotros o demostraciones que vamos a llevar nosotros a nuestro ensayo para darle fuerza persuasiva a nuestros argumentos. Entonces, pueden ser de conocimiento general, de causa-efecto, pueden ser citas de autoridad, experiencia personal. Todas esas estrategias argumentativas son esas evidencias o demostraciones que vamos a llevar nosotros a los argumentos para que sean veraces o persuasivos a un público lector. El uso de los conectores, les había hablado de esa cohesión, de ese hilo argumentativo que debe tener en nuestro ensayo. Debe ser cohesivo, una de las características principales de nuestro ensayo. Para eso aquí tenemos o les mostramos unos ejemplos de cómo utilizar esos conectores que van a cohesionar las ideas o los párrafos. Tenemos conectores de adición, enumerativos, de transición o cambio, explicativos, ilustrativos, de conclusión, y están los ejemplos de cómo utilizarlo. Por favor, los invito a que lean con detalles este material y hagan uso de estos conectores porque son necesarios para poder ir hilando nuestras ideas. Bueno, la conclusión, como les había comentado, se repasan esos argumentos planteados y se reafirma la tesis. Eso lo podemos hacer nosotros en un solo párrafo. Entonces, elementos formales y de contenido de nuestro ensayo. ¿En qué consiste entonces esos elementos formales y de contenido o la estructura de ese trabajo que ustedes van a entregar? Ese ejercicio final consiste, ya sabemos, de un ensayo académico donde ustedes van a realizar una lectura crítica de uno o varios de los cuentos trabajados durante el semestre. Ojo, deben ser los cuentos leídos durante el semestre. O si no, no se les va a valer. Debe ser uno de los materiales leídos. Entonces, vamos, luego de eso, no es solamente entregar el texto en Word y lo pueden pasar a PDF si quieren, pero uno de los requisitos es que debe ser un texto en Word y pasado a PDF si lo desean. Luego de eso, ahí mismo con la herramienta que ustedes tienen, van a realizar un video de 2 a 4 minutos en el que con la cámara encendida y sin leer van a presentar ese trabajo que ustedes hicieron. Van a establecer su posición personal o van a decir cuál fue la tesis que ustedes escogieron, de qué cuentos van a hablar y esos autores o esa reflexión crítica o argumentos que ustedes llevan a su ensayo para demostrar esa tesis. Y asimismo algunos autores, mencionar algunos de esos autores que también avalan o piensan igual que ustedes. Ese ejercicio, después de ese ejercicio de la presentación de la tesis y los argumentos, van a presentar una reflexión final sobre los aprendizajes más significativos del curso. No se les olvide ese video de 2 a 4 minutos con la cámara encendida donde van a presentar la tesis, los argumentos y una reflexión sobre los aprendizajes más significativos del curso. Algo de formalidad del trabajo, algo de formalidad que se requiere y es importante y hace parte de la consigna. ¿Cuáles son esos elementos formales o de forma? Es que ustedes van a colorear o van a sombrear de amarillo la pregunta y la tesis. No, no es todo el párrafo de introducción. No, nada más es donde está de amarillo, la tesis y la pregunta va de amarillo, sombrear de amarillo. Y de color azul claro, las ideas suyas, sus propios planteamientos, sus ideas críticas. Y de interlínea o de línea inferior, las demostraciones o evidencias o las citas que ustedes lleven a su texto. Entonces, esas tres elementos básicos de forma que le estamos pidiendo. De sombreado de color amarillo, la pregunta y la tesis, de sombreado de color azul claro, la azul claro, que se deje leer. Azul claro, van a resaltar sus planteamientos, sus propios argumentos y luego van a
de línea, van a subrayar con línea inferior las citas o demostraciones, que son las evidencias que ustedes llevan a sus argumentos. Debe ser una extensión de entre 900 a 1100 palabras, letras Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5. Por favor, no se les olvide la hoja de referencia bibliográfica, citación con norma APA, y realizar una portada de una sola página. En total, ustedes se pueden llevar dentro del desarrollo de su ensayo, la portada y la hoja de referencia bibliográfica entre 4 o 5 hojas, porque si su extensión de su ensayo en sí es entre 3 y 4 hojas, la portada es una hoja y la referencia bibliográfica es otra hoja. Se pueden estar llevando eso, 5 hojas o máximo 6. Bueno, requisitos de contenido: plantear un título, presentar una posición clara y sostenerla en mínimo 3 argumentos. La tesis debe ser lo suficientemente amplia para abarcar los argumentos, y los argumentos se componen de una idea y varias demostraciones. Aplicar términos y conceptos de la presentación, o sea, echar mano del glosario literario, de los elementos de la narración, hacer hermeneusis de los cuentos, establecer relaciones intertextuales, dar una conclusión clara que reafirme la tesis. Bueno, luego que ustedes repasen este material, entonces se sientan muy juiciosos a darle forma a ese borrador que ustedes enviaron en las diapositivas. Esas diapositivas es la preparación de su ensayo. Por supuesto, ustedes toman eso que está ahí de acuerdo a las sugerencias que les he dado y se dedican a escribir. Entonces empiezan entonces a escribir su ensayo, lo pasan a Word y lo alimentan. Por supuesto, porque el ensayo que ustedes entregaron en esas diapositivas fue un borrador, es la preparación de ese ensayo. Entonces el ensayo es en el texto Word, le dan forma, le ponen su conclusión y deben de tener en cuenta esos elementos de forma y contenido que acabamos de nosotros socializar. Y de esto se trata, estimados estudiantes, el trabajo final que ustedes deben presentar en la semana número 15. Como siempre les he dicho, estimados estudiantes, conocen mi horario para asesoría. Si tienen dudas, inquietudes, no duden en pedir una. Yo con mucho gusto estaré atendiendo todas sus solicitudes. Entonces me despido, no sin antes desearle un feliz resto del día. Bye.